esta mañana, Señor amado. Hemos, Señor, venido ante tu presencia. Hoy día, Señor, este día santo, nos acercamos a ti, Señor, cumpliendo el mandato que tú has dejado escrito desde el principio de la creación. Que este tiempo, Señor, pudiésemos cesar en este día de todas nuestras labores y poder acercarnos a ti, Señor, reconocerte como nuestro Creador, Padre amado, y nuestro sustentador, nuestro Redentor. Esta mañana, Señor, queremos estudiar tu santa palabra, Padre. Queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Padre, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Señor, tú conoces cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana con diferentes dificultades. Pero Padre, queremos, Señor, hallar consuelo, Señor, al escuchar tu santa palabra. Queremos hallar ánimo, Señor, al escuchar tu santa palabra, Señor. Queremos, Señor, que nuestra fe, Señor, pueda ser firme a pesar de las dificultades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de San Juan, vamos a leer en el libro de San Juan 17. Aquí Jesús, ¿verdad? Estaba ya en los últimos, podríamos decir, las últimas horas de vida, ¿verdad? Que le iba a tocar, le quedaba prácticamente. Y ahora en el libro de San Juan 17, a partir del 1, dice la palabra del Señor: después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti, así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién? A quien tú has enviado. Mis amados hermanos, Jesús, ¿verdad? En el último momento, sus últimas horas de vida, le sale una oración profunda al hablar con su Padre. Y le dice: Señor, ha llegado la hora. Aquello que se planeó hace muchos años, muchísimos años atrás, ahora ha llegado la hora de la verdad, la hora de la realidad. Que era necesario, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre, en este caso Jesús, fuese crucificado por y para la salvación de la humanidad. Pero para llegar hasta ese momento, la palabra del Señor también nos indica que antes dice que Jesús lloraba, ¿verdad? Estaba con un peso tan grande, ¿verdad?, del pecado de la humanidad. Las lágrimas que le brotaban, dice, aún eran como sangre, ¿verdad? Y ahora aquí Jesús, en el casi último momento de la crucifixión, dice: ha llegado la hora, ¿verdad? Ha llegado la hora. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil ha de haber sido ese momento para nuestro amado Jesús. Pasar ese momento doloroso, amargo, terrible, de dar su vida, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta que podríamos hacer: ¿qué valor tiene para usted ese sacrificio o ese momento de Cristo Jesús? Ha llegado la hora. ¿Qué valor le da a usted a ese sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué valor le doy yo
a ese sacrificio de Cristo. Y ahora dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. Ahora sí, esta es la vida eterna a través de Cristo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vea, el ser humano cada día está en ese asunto, en esa constancia de aprender, de conocimiento. Quiere conocer esto, aquello, lo otro. Y aunque sea malo, pero igual quiere conocerlo. ¿O no es así? La curiosidad del ser humano siempre está ahí, en ese constante conocimiento. Quiere llenarse de conocimiento. Los jóvenes hoy en día están en la escuela, ¿para qué? Para adquirir conocimiento. Los jóvenes hoy en día van a la universidad y todo, ¿para qué? Para una profesión, y esa profesión también que les da conocimiento. Y nosotros los adultos también. Tal vez ya no estamos en una carrera, ¿verdad? Tal vez no estamos aprendiendo, o no estamos en la universidad, ¿verdad? Yendo para aprender una carrera. Pero igual estamos ansiosos de conocer, ¿o no es así? Y si usted pues ya no quiere conocer, pues entonces no sé cómo será su vida, pero sí el ser humano está en constante conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo, aquí normalmente en Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría, no la mayoría, sino muchas mujeres se dedican al servicio de limpieza de casas y quieren obtener un conocimiento mejor. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido y mejor. ¿O no es así? Quiere conocer, ¿qué me ayuda? ¿Qué debo hacer? ¿Qué líquido no me daña la mano? ¿Qué líquido deja mejor? ¿Verdad? Y quiere conocer, ¿verdad? Porque los seres humanos estamos, digo, a los hombres también, queremos conocer cada día, conocer, ¿verdad? Cómo mejor desempeñarnos mejor en el trabajo. ¿Qué debo conocer? ¿Verdad? Igual, por ejemplo, la tecnología. Para nosotros los adultos se nos hace difícil, ¿verdad? Manejar ahí la tecnología como hacen los jóvenes. Los jóvenes se van acá, van allá. Y, no, hombre, yo no sé qué, hasta mareado me quedo yo cuando mi hijo comienza ahí a trabajar en la computadora, porque se mete a un lado, en otro. Y les digo, pucha, si a mí con dificultad se me hace ahí manejar este teléfono, va, que en lugar de puchar el 3 le pucho 4, ¿verdad? Así que, vea, pero queremos conocer, ¿o no? ¿Quién no le gustaría, verdad, hacer ese asunto, verdad? Conocer, conocimiento. Entonces, el ser humano está en constante conocimiento, ¿verdad? Pero la pregunta es, nosotros podríamos hacer esta mañana, ¿podríamos nosotros realmente, o estamos nosotros conociendo a Dios, al igual que conocemos esas otras cosas, al igual que nos sacrificamos por el conocimiento de otras cosas? Nosotros también apartamos ese tiempo para conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Verdad? ¿Conocemos nosotros a Dios? Le pregunto esta mañana, ¿usted conoce a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Hello? Ahora, si nosotros no conocemos a Dios, ¿qué estamos haciendo entonces hoy acá? ¿O estamos porque queremos conocerlo más? Entonces conocemos a Dios, ¿verdad? Es necesario, mis queridos hermanos, que cada día el ser humano adquiere un conocimiento de Dios y vea el conocimiento.
conocimiento que pueda llegar a nuestra mente es que saberse las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, interpretarlo tal como tiene que ser. ¿Ese es conocimiento? Sí, se podría decir, es un conocimiento. Pero el conocimiento va un poco más profundo, va más allá de eso. El conocimiento es bien profundo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Para usted sacar una licencia de manejo, tiene que ir. ¿Qué hace usted? Va rapidito, paga una cierta cantidad a motores y vehículos, se va y toma la foto y le dan su licencia. ¿Así es? ¿Qué es lo que hace? Le dan un libro primeramente, para que estudie todas las señales, ¿verdad? Y luego los límites, la velocidad que usted tiene que ir en ciertas áreas, un área residencial, un área escolar, una autopista. Para todo hay límites, ¿verdad? Es un proceso. ¿Cuál es entonces el propósito de este departamento de motores y vehículos de darles el libro a usted? ¿Para que usted qué? Conozca. Adquiere conocimiento, y una vez que usted adquiere ese conocimiento, entonces ¿qué va a pasar? ¿Le dan la licencia? No le dan la licencia, sino ahora le hacen pasar un examen. Ahora, entonces, ¿tú sabes? Sí, dice, bueno, ok, entonces ven, ya que estudiaste, tuviste ese libro tantos años, ahora ven, o tantos meses, días, yo qué sé, ahora te sientas aquí en esta computadora y tú vas a contestar todas estas preguntas. ¿Y ahí qué? Al final, si contesta todas las preguntas, las necesarias, ¿verdad? Hay una cierta cantidad de preguntas que tiene que ser aprobada para que usted pueda obtener su permiso de manejo. ¿Ya viene qué? El permiso de manejo. Y ahí termina todo, entonces usted ya puede conducir. No, falta algo más, usted no tiene la licencia. Ahora, una vez que usted tiene su permiso, ¿ahora qué pasa? Va a la práctica. Y después de esa práctica, después de un cierto tiempo, va otra vez a motores y vehículos, ¿verdad? ¿Y le hacen pasar otro examen. Si usted es un buen conductor, ¿verdad? Entonces usted va al límite, ahí va el maestro al lado, ¿verdad? Entonces ahí al final le dice, bueno, has pasado con éxito este examen. Ahora ya puedes, ¿qué? Ya puedes obtener tu licencia. Es un proceso. Entonces, el conocimiento va de ¿qué? Teórico a la práctica, ¿verdad? El conocimiento va de lo teórico a la práctica. Todo tiene un proceso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ¿qué? Tú has enviado. Ahora es necesario, ¿verdad? Que los hijos de Dios tengan ese conocimiento. Y la pregunta que podríamos hacer entonces esta mañana es: ¿en qué proceso de ese conocimiento está usted? ¿En qué proceso de ese conocimiento estoy yo? ¿Estamos en la práctica? ¿O estamos ya en la qué? ¿Estamos en lo teórico o estamos ya en la práctica? ¿En qué parte de ese proceso estamos? Y si estamos entonces en la parte de lo teórico, ¿hace cuántos años nos metimos en esta parte de lo teórico? ¿Hace unos 20 años? ¿Cuántos años tiene que usted se bautizó? Yo por lo menos 14 años tengo que bautizar. Y la pregunta que yo me hago, ¿estoy en la práctica toda? ¿Estoy en lo teórico? ¿Todavía estoy en lo teórico? ¿O será que ya estoy en este asunto de la práctica?
¿Está usted en lo teórico o está en la qué? En la práctica. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, no cantidad, y es bueno. No estoy diciendo que entonces vaya y se va a sentar y no estudiemos, no. Es bueno adquirir conocimiento a través del estudio de la palabra, pero el conocimiento y la práctica, entonces ¿qué? Darán resultados. Mis queridos hermanos, anteriormente el pueblo tenía mucho conocimiento de Dios. Estamos hablando del pueblo ¿de qué? De Israel. El pueblo de Israel adquirió conocimiento. Por ejemplo, alguien que tenía que ser rey de Israel, ¿usted cree que iban a elegir a cualquier hombre para ser un rey del pueblo de Israel? Ese hombre tenía que ser un hombre ¿qué? Tenía que tener un conocimiento, ¿verdad?, de Dios. En el libro de Primera de Samuel, vamos a leer. En el libro de Primera de Samuel dice la palabra del Señor, 15, Primera de Samuel 15, dice la palabra de Dios ahí. A partir del 1, Samuel dijo a Saúl: el Señor me ha enviado que te ungiere rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel. ¿Y qué más dice ahí? Que se le opuso en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl juntó al pueblo y lo revistió en Telim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Dijo Saúl a los senos, dice: apartaos, salid de entre los amalecitas para que os destruya con ellos, pues tú hiciste misericordia con los israelitas cuando subían a Egipto. Y los ceneos se apartaron de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta ¿qué? Hasta sur, frente a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl dice, y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y qué dice? Lo mejor de las ovejas. Ahora vea usted, ¿qué dijo el Señor acá? Ve y destruye a todo. Destruye a todo, era la orden de Jehová. Destruye a todo, a hombre, mujer, niño. Otro tema será el destruir, la matanza. Pero otra vez estudiaremos esto. Pero la orden de Jehová era aquí, ¿qué? Destruir. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció al Señor. ¿Tenía o no tenía conocimiento Saúl de Dios? Pero aquí entonces, ¿por qué no obedeció? Hermanos, es que nosotros podemos tener un cierto conocimiento de Dios, pero no lo suficiente como para creer que Dios cumple lo que dice. Dios es Dios,
y su palabra se cumple tal como está escrita. Me guste o no me gusta. ¿Es de mi agrado o no es de mi agrado? Pero Dios es Dios y cumple su palabra. Ahora en el versículo 10 dice: el Señor dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Vea aquí, ¿cuál es la acción de Dios? ¿Cuál es ahora cómo Dios, verdad, manifiesta su desagrado por la acción de Saúl? Me cuesta, o sea, dice, me pesa, dice, haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no nosotros muchas veces caminamos conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros creemos que la palabra de Dios no se va a cumplir. Y creemos que Dios es amor y Dios nos puede perdonar cualquier rato, cualquier momento, todas las hechorías. Y sí, Dios nos perdona. Pero hay cosas, hermanos, de que rebasan los límites. Y a cada vez nosotros, cuando no tenemos ese conocimiento de Dios, no tenemos el suficiente conocimiento, entonces nos cuesta a nosotros confiar en Dios. Nos cuesta creer su palabra. Cuesta creer. Y lo leemos y decimos, pero aquí dice que se va a cumplir, y acá dice que se va a cumplir, acá dice que se va a cumplir, y todavía decimos, ¿y será que se va a cumplir? ¿Y será que Dios hará esto? Este hombre tenía conocimiento. Para ser un rey tenía que tener un conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Será que este rey se quedó solamente en el conocimiento de qué? ¿De teórico? ¿Será que entraría en la práctica con esta acción? Yo creo que no entró en la práctica. Quedó prácticamente en qué? Teoría. Sí, yo sé. Pero ese de saber no es suficiente como para decir yo sé y entonces me voy a meter en este asunto. ¿Por qué? Porque yo he creído en Dios. Pero ese conocimiento se quedó solo en qué? En teoría. En una ocasión estaba otro hombre que tenía un alto conocimiento de Dios también y tuvo un encuentro con Jesús. En el libro de en el libro de Marcos 10, ahí encontramos nosotros un hombre que tenía un alto conocimiento también de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 10. Hay un hombre ahí, al salir Jesús, dice a partir del 10:17, al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, es Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Era? Entonces el hombre respondió, ¿qué dijo? Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dale, dice, ¿a qué? A los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto, se apenó y se fue triste, porque tenía ¿qué?
muchas posesiones. ¿Tiene conocimiento este hombre del Señor? ¿Qué cree usted? Para que le diga al mismo Jesús que todo esto lo he guardado, ¿usted se atrevería a decirle así? Si Cristo Jesús le dice esto, guarda todos los mandamientos, y usted se atrevería a decir, Señor, lo he guardado. Señor, he guardado todos los mandamientos. ¿Nos atreveríamos nosotros a decirle así a Jesús? Jesús que conoce todo. He guardado todos los mandamientos. Y ahora, ¿qué le dijo Jesús? Oye, ¿qué te pasa, muchacho? Tú estás hablando mal. Si tú no has cumplido nada de lo que dices. ¿Le dijo eso Jesús? No le dijo, porque no había nada que reprochar. Lo que él decía era que es cierto. Ahora viene y le dice ahora Jesús, bueno, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo él? No, dice, ¿cómo crees, Señor? ¿Qué te pasa? Yo no puedo vender. ¿Cómo vas a pensar que voy a vender todas mis riquezas y le voy a dar a estos pobres? Yo he trabajado tanto para obtener esto, he aguantado hambre, calor, frío. ¿Y cómo voy a dar todo esto? Y estos pobres que no tienen nada, ¿cómo les voy a dar? Pero tenía conocimiento de Dios. Tenía conocimiento. Hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien ¿qué? Tú has enviado. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de Dios? Pero la pregunta más profunda es, ¿en qué área de ese conocimiento estamos? ¿Estamos en el conocimiento de la teoría? ¿O estamos en el conocimiento de la qué? De la práctica. ¿En dónde? ¿En qué área estamos? Vimos ahí un rey que tenía conocimiento de Dios, pero ¿qué? No le importó lo que Dios dice. Y la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito se va a cumplir. Lo que Dios dice en su palabra es verdad, es real. Y ahora vimos otro joven que tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, he cumplido todo. Ahora Jesús dijo, te falta una cosita. Casi, pero una sola cosa te falta. Métete a este asunto ahora a la práctica. Métate a la práctica y entonces vas ¿qué? A tener tu licencia. No se olviden. Métete. Vamos entonces ¿qué? Métete en este asunto de la práctica y entonces vas ¿qué? Heredar el reino de los cielos. Amén. En el libro de Génesis, dice la palabra del Señor, Génesis 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y ¿qué? Engrandeceré tu nombre y serás una gran bendición. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció sí o no? ¿Tenía un conocimiento Abraham de Dios? Claro que tenía conocimiento, y si no, ¿cómo se iba a ir con un desconocido? ¿O se va usted con un desconocido? ¿Se va usted con una desconocida? ¿Y qué tal si le va allá a porcar? ¿Cómo se va a ir usted con alguien que no conoce? Abraham se fue, obedeció a Dios. No
le dijo, vete de aquí, ¿a dónde? A Canaán. No le dijo así. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham obedeció. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque es que Abraham conocía a Dios, creía en Dios. Ahora Abraham estaba de un lugar a otro, había dejado lo teórico y se metía ahora ¿en dónde? En la práctica. Vamos a ver y conocer a este Dios que en verdad sí es todopoderoso, como él mismo dice. Y entonces Abraham comenzó a caminar de un lado a otro, ¿verdad? Y donde quiera que iba, levantaba campamento. Pero antes de ese campamento, ¿qué hacía? Hacía un altar para Dios. Donde quiera que Abraham se movía, lo primero que hacía, ¿qué? Un altar para darle honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Tenía conocimiento de Dios. Y ahora él estaba ¿en dónde? ¿En qué? En la práctica. ¿Y Dios qué hacía? Lo cuidaba, lo bendecía. Cuando salió de allá, salió, dice que sin nada. Cuando ya se apartó de su sobrino Lot, ¿iba qué? Lleno de riquezas. Ya no pudieron estar juntos los dos porque es que era demasiado, ¿verdad? Lo que tenían. Y entonces era necesario, ¿verdad? Que cada quien agarrase por su lado. Y no solamente eso, mis amados, sino que hoy día dice que es como el ¿qué? ¿Cómo se llama Abraham? El padre de la ¿qué? El padre de la fe, nombra la palabra del Señor. Ahora, ese era un Abraham que dejó de estar en lo teórico y se metió a la práctica. ¿Cuántos años estamos nosotros en este asunto de lo teórico? Vea, muchas veces nos cuesta creer a Dios y tenemos conocimiento de Él. Tenemos conocimiento de Él, pero como que no lo suficiente, como que nos falta la fe para nosotros meternos en este asunto de la práctica y probar a Dios en verdad si es todopoderoso como Él dice. Y déjeme decirle esta mañana, mi querido hermano y hermana, Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios, mis amados, que para Él, como Él mismo dice su santa palabra, no hay nada imposible. Entonces, si no hay nada imposible, entonces ¿por qué no podremos decir esta mañana, si no hay nada imposible para Dios, ¿y por qué me va mal a mí entonces con mis hijos? ¿Por qué me va mal en mi matrimonio? ¿Por qué me va mal en la economía? ¿Por qué me va mal aquí, allá y allá y aquello y todo? ¿Será que todavía estamos caminando en lo teórico? ¿Será que todavía estamos adquiriendo ese conocimiento y tenemos miedo, ¿verdad?, de meternos ahora en la práctica y dejar todo? ¿Será que estamos en este asunto todavía ahí con temor que nos entristece, ¿verdad? Que el Señor nos dice, mira, deja todo eso y sígueme. Yo sé que tú tienes conocimiento, conoces, tú sabes quién soy yo. Pero ahora es necesario que tú crees y que tú comiences ahora a andar conmigo. Vea, es que el ser humano a veces nos cuesta creer a Dios. Nos cuesta meternos a este asunto de la práctica con Dios. En el libro de Daniel, mis queridos hermanos, hay un texto, hay un pasaje muy conocido ahí. En el libro de Daniel, vea ahí, estaban 3 jóvenes. En el libro de Daniel 3, a partir del 16.
Habían 3 jovencitos, ¿verdad? 4, pero aquí vamos a leer estos 3 jóvenes que fueron llevados presos en contra de su voluntad a otro país eran otro lugar, otro país que adoraban otros dioses, no al Dios verdadero, a un país donde hablaban otro idioma, otra lengua, ¿verdad? ¿Será que no se parece a eso a nosotros? Venimos a este país, hablan una lengua diferente. Ahora estos jóvenes acá, dice, hasta los nombres les cambiaron. Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres correctos de ellos. Pero ahora acá en el libro de Daniel 3:16 dice, le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Vea estos 3 nombres. A Ananías le pusieron ¿qué? Sadrach. A Misael, Mesach. Y a Azarías le pusieron ¿qué? Abednego. Ahora, ¿verdad? El rey ahí hace una estatua. ¿Para qué? Para adorarlo. Es necesario que le rinden culto, ¿verdad? Al rey. Que se inclinen al rey, que se humillen al rey, ¿verdad? Pero habían jóvenes ahí que dijeron, no, ¿cómo que te pasa? ¿Cómo vamos ahí a adorarte a ti? Si tú no eres un Dios, ¿cómo te voy a dar honra y gloria? Si al único que hay que humillarse, hay que arrodillarse, hay que darle honra y gloria es al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Ahora entonces viene y Nabucodonosor se enfrenta con ellos, ¿verdad? Ahora Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien nosotros, dice, honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos libra, sepas que no que adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. ¿Conocían estos hombres a Dios? Amén. ¿Estaban en lo que es lo teórico o en lo práctico? ¿Estaban ya metidos en dónde? En lo práctico. Tenían conocimiento de Dios. Ahora era necesario ¿de qué? De poner este asunto a prueba. Era necesario de poner este asunto a prueba. Y le dijeron: ajá, con qué tan valientes, dijo el rey. Vamos a ver. Al son de todos estos asuntos musicales e instrumentos, quiero verlos arrodillados, porque si no, ahí los voy a meter en ese horno de fuego. Y de ahí, ¿qué Dios los va a librar? ¿Y qué dijeron ellos? Oye, cálmate, rey. Yo sé que tú tienes poder. Tal vez tú eres bueno. Y lo que tú dices tú lo vas a cumplir. Pero ¿sabes qué? Nosotros, estos jóvenes dijeron: ¿nosotros qué? Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego. Número 1, quiero que sepas: al Dios que nosotros libramos puede librarnos del horno de fuego. Y por si acaso, si no nos libra, ¿sabes qué, rey? No vamos a ver lo que tú dices. Eso es practicación. Eso es caminar, ¿por qué? Por fe. ¿Cuántas veces nosotros, el enemigo nos ha desafiado? ¿Y cuántas veces hemos cedido? Es que nos da pena de entrar en este asunto, en el terreno de la práctica. Estamos ahí todavía en la teoría y vamos a ver, intentar. No, este asunto está grave. No, mejor aquí. Es que aquí no estamos ni calientes ni fríos. Aquí estamos, ¿dónde? Tibios. Y el asunto cuando está tibio, ¿sabe qué? Ponga su casa ahí a temperatura de 70 grados. ¿Es rico o no? Póngalo a 80, ¿qué va a pasar? Incómodo. Póngalo a 60, incómodo. Pero póngalo a 70. ¿Será que ahí estamos nosotros? ¿En dónde estamos?
Esta mañana hablaba con mi esposa y me dijo algo lindo. No a mí porque soy su esposo, no. Me dijo lo que ella siente que Dios había hecho en su vida. Le digo, gloria a Dios, tú tienes un gran testimonio. Y todo gracias a quién? Gracias a Dios. Porque para Él no hay nada que, no hay nada imposible. Mis amados hermanos, cuando la vida cuando nos toca enfrentar dificultades en la vida, cuando nos toca a nosotros muchas veces que el enemigo nos da duro, ¿verdad? A veces, entonces muchas veces nos hundimos, ¿verdad? Y si no, como aquel dicho que dice, nos hundimos en una gota de ¿qué? De agua. ¿Tiene lógica a veces? O sea, ¿tiene sentido? ¿Usted se puede ahogar en una gota de agua? ¿Será que una gota de agua es capaz de ahogarnos? El mar sí. Si no es buen nadador, claro que se va a ahogar, ¿verdad? Pero una gota de agua no lo va a ahogar. Pero sabe que, ay, es que en esa gota de agua estamos muriendo, estamos ahí. Ay, es que me falta el aire, ya esta vida ya no tiene sentido, y ahora ¿qué voy a hacer? Pero Señor, tú me has abandonado. Y oye, calma, el Señor no lo ha abandonado. ¿Usted está en la teoría o está en la práctica? ¿Cómo yo puedo decirle a usted que el Señor nos ha abandonado si tenemos miedo a meternos en la práctica? Amados, es necesario. Despierta tú que duermes, dice la palabra de Dios. Despertémonos de este letargo que tenemos. Yo le pregunto, aún a pesar en la práctica, a veces que caminamos muchas veces, ¿ha hecho Dios milagros en la vida, sí o no? Aún a pesar que caminamos aún en la práctica, y es que no estamos ni tan seguros en la práctica, sino que estamos ahí todavía, a ver si no nos hundimos. Pero aún ahí Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios comienza a orar milagros. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es aquello por la cual usted ha perdido la fe? ¿Cuál es aquello esta mañana que usted diga, bueno, es que yo veo que este asunto no tiene remedio? Es que yo veo que parece que aquí de esta no voy a salir. Parece que aquí mi vida ya no tiene sentido, ya no más. De nada sirve que he luchado tantos años. Yo quisiera que cambie, pero es imposible. Yo veo que no puede cambiar esa hija mía, ese hijo mío. No, si supieran mi papá, mi mamá, no cambian. Y ese que es mi esposo, peor. Y a los hombres nos dicen, ay, que mi esposa. Yo no sé qué pasó, qué estaba pensando, por qué me junté con ella. Hermanos, ¿no le parece que debemos salir ahora de lo teórico y entrar a la práctica? Amén. Probadme en esto, dice el Señor. A ver si no abriré la ventana de los cielos. Derramaré bendición sobre vosotros hasta que, ¿qué? Esa promesa es suya, esa es mía. Haga suya esa promesa. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos, pero también la inclinación de usted y de mí tiene que estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, mis amados, pero Dios sí lo puede hacer. El libro de Proverbios 3:5, alguien lo puede leer. Que se pare, que se ponga de pie y que lo lee. Y luego vamos a ir a leer Isaías 40:31. Otro que se ponga de pie a leer Isaías 40:31. Y aquí vamos a concluir. ¿Qué dice el libro de Proverbios 3:5? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Que se ponga de pie, que lo lee.
Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Amén. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu inteligencia o en tu prudencia. En otras palabras, creémosle al Señor, dejémonos guiar por el Señor y no nos guiemos nosotros, por nosotros mismos. ¿Porque qué? Porque es que mis pensamientos no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Los caminos que yo tomo, ¿verdad? En este caminar de la vida, y por alguna razón voy a tomar un camino equivocado que según yo es lo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es ¿qué? Es muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fiarnos del Señor, creerle a Dios, invitar a Dios, ser de Dios nuestro amigo, como hizo Abraham, como hicieron estos jóvenes. Y no actuemos como Saúl, no actuemos como el joven rico. Ahora, ¿qué dice Isaías 40:31? ¿Lo tienen? Léelo, por favor. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán un vuelo como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como el águila, correrán y no se ¿qué? Fatigarán. Esos son a los que ¿qué? Los que esperan en el Señor. Hermano, ¿conoce usted a Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Conoce usted a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos creemos que en ese conocimiento estamos en lo teórico y necesitamos meternos a la práctica? ¿Cree usted? ¿Creemos que necesitamos meternos a la práctica? ¿No le parece a usted que lo que usted dice que parece que está todo perdido, ya perdió la esperanza? Yo le digo esta mañana, métese a la práctica. Dios tiene poder. Dios es experto en mejorar las vidas desordenadas del ser humano. Amén. Dios es experto porque Dios tiene poder. Que Dios nos bendiga, mis amados. Que Dios nos ayude. Y que cada día que caminemos, levantémonos siempre la vista en alto y no temerle a nada, porque Dios está con nosotros. Yo tengo conocimiento de Dios, por lo tanto ahora las promesas de Dios que están escritas ahí son mías, son para mí. Solamente que nos esforzamos y que seamos valientes, porque Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga esta mañana, mis amados.